Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenides al tercer conversatorio de este ciclo de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, que se llama Interpelar trayectorias educativas de exclusión y pensar prácticas inclusivas. Para quienes se enganchan hoy por primera vez, les contamos que estos conversatorios están pensados desde la Facultad de Ciencias Humanas al interior de un programa que tenemos, y lo contamos a esto todos los encuentros porque queremos realmente que se difunda la idea del programa para poder llegar a nuestras y nuestros estudiantes en este sentido, que lo conozcan, que lo puedan utilizar. Es un programa que se llama entonces de acompañamiento y formación en trayectorias pedagógicas diversas. Lo que intentamos con este programa es, por un lado, poder acercarnos, poder llegar, cosa que en la pandemia se complica bastante, a estudiantes que por algún motivo estén sintiéndose, autopercibiéndose en algún tipo de exclusión, que pueden ser variadísimas, que pueden ser pedagógicas, pero que también pueden ser de género, pueden ser de orientación sexual, pueden ser de etnia. Entonces, esto es un modo en que estamos intentando llegar, y también para todas y todos nuestros y nuestros estudiantes, porque estudian profesorados en nuestra facultad. Para quienes no nos conocen, contamos que la Facultad de Ciencias Humanas tiene profesorado en letras, profesorado en inglés, en historia y en geografía, y nos parece crucial pensar una educación inclusiva. Entonces, este es un poco el objetivo de realizar estos conversatorios. Sabemos que hemos avanzado mucho en lo que son derechos humanos, que hemos tenido muchos logros en lo legal. Esos logros sabemos a su vez que no son casualidades, que son producto de luchas de los colectivos feministas, de los movimientos sociales, de los movimientos de derechos humanos. Y bueno, sin embargo, vemos que nuestro sistema educativo y nuestras prácticas educativas siguen siendo fuertemente estigmatizantes muchas veces, excluyentes, reproductivistas, y por eso es que intentamos formarnos, compartir estas formaciones desde este lugar. Ya hemos tenido 2 de estos conversatorios y yo ahora voy a pasar a contarles cuál va a ser el próximo, pero antes de eso me gustaría, ya que está la decana de nuestra facultad aquí, que nos acompaña siempre porque comparte y porque es suyo el proyecto político del que estamos hablando, me gustaría, Betty, si querés saludarnos, charlar un poquito y después sigo. Bueno, gracias Silvia, buenas tardes a todas, todes, todos. La verdad que es un placer enorme que desde el programa de acompañamiento, de formación y acompañamiento a las trayectorias académicas diversas que tiene la Facultad de Ciencias Humanas y que coordina Silvia Siderac, hayamos puesto a consideración, digamos, y compartir con ustedes estos encuentros, porque no solamente consideramos que es muy valioso para la formación de las y los estudiantes de nuestra facultad, para las y los docentes, sino también para nuestras graduadas, para nuestros graduados y para todos aquellos que comparten esta perspectiva y esta visión del proyecto institucional, que es, como bien explicó Silvia, pensar en acompañar, atender y valorar positivamente las diversidades y las disidencias. Entonces, y como uno de los ejes de este programa institucional, casualmente y felizmente tiene ese objetivo, es que, bueno, se pensó en esta serie de conversatorios más que nada para compartir algunas experiencias, compartir con ustedes algunas conceptualizaciones y también algunos trabajos que distintas personas y desde distintas perspectivas están realizando. Así que nada más que agradecerles el acompañamiento, agradecerles la participación, fue muy numerosa en los 2 encuentros anteriores, y que esto sea, por supuesto, el inicio de un trabajo colectivo que
tratamos de proponer siempre desde la facultad. Así que muchísimas gracias también a las expositoras, a los expositores que acompañaron en todo este ciclo de conversatorio y que van a seguir acompañándonos, infinitamente agradecidas y bueno, muchos éxitos. Muchas gracias, Silvia, y saludos a todas, a todos y a todos. Bueno, muchas gracias, Betty. Y sí, estuvimos ya en el primer conversatorio con Marlene Guayar y Ángeles Zúñiga. En el segundo conversatorio interpelamos cuestiones relacionadas con la intersexualidad con las chicas de Potencia Intersex. Y hoy nos toca un conversatorio, hemos planificado un conversatorio que lo hemos planificado juntas con Paula Locane. El conversatorio de hoy se llama Sexualidad y Diversidad Corporal en la Escuela. Nos invita en este conversatorio particularmente a interpelar construcciones sociales vinculadas con la sexualidad, con corporalidades diversas. Vamos a interpelar también nuestras ideas y creencias relacionadas con la discapacidad. Vamos a preguntarnos si la formación que estamos transitando nos prepara para ejercer una profesión desde una ESI que respete la heterogeneidad de las corporalidades o no, la heterogeneidad a su vez de las sexualidades y de los géneros. Vamos a pedirles hoy a nuestras invitadas que nos ayuden a comprender el concepto de diversidad funcional, por qué prefieren hablar de corporalidades diversas. Avanzaremos no solo desde lo teórico, sino también, y eso es lo más rico, que es lo que planteaba Betty recién, desde los testimonios y desde la militancia, porque nos parece crucial en las construcciones epistemológicas de una universidad pública, las voces que históricamente han estado ausentes de las currículas escolares y que deben ingresar y que deben ser parte de esa construcción de conocimiento a la que apuntamos. Nos cuestionaremos cómo podríamos desde la formación contribuir también a desaprender esos prejuicios y esas creencias en esos sentidos. Si la heterogeneidad en lo escolar muchas veces no se vuelve desigualdad, cuáles son las construcciones hegemónicas, heteronormativas, patriarcales, coloniales, que llevan a la búsqueda de estereotipos homogeneizantes cuando hablamos de corporalidades. ¿Cómo evitar que las diferencias se vuelvan jerárquicas? ¿Qué posibilidades tenemos de ver como positivas esas diferencias que acerquen a construcciones colectivas, colaborativas? Esto es lo que un poco hoy van a llevar adelante las chicas, van a charlar. Vamos a seguir fortaleciendo una idea que estamos tratando de construir en estos conversatorios, que es alejarnos de la tolerancia, ser críticos con la tolerancia y apoyarnos en el respeto como construcción, en el enriquecimiento colectivo por sobre las individualidades, por sobre la competitividad, en las diversidades sexuales por sobre la hegemonía sexual y las prácticas deshumanizantes. Vamos a, en síntesis, continuar desnaturalizando jerarquías y valorando las diferencias sin perder el derecho a la igualdad, para que se tomen en cuenta esas diferencias de los cuerpos, en estos casos, y se otorgue igualdad política de derechos humanos. En esa búsqueda estamos, lo vamos a hacer con Paula Locane. ¿Quién es Paula? Paula es licenciada en Filosofía por la UBA, es especialista en Educación Sexual Integral por el Joaquín B. González, maestranda en Estudios y Políticas de Género de la UTRES, de la Universidad 1 de Febrero, y ejerce la docencia en diferentes establecimientos de educación secundaria y superior en Cava. Interpela las construcciones sociales de sexualidad vinculadas con discapacidad y trabaja la ESI a partir del concepto de diversidad funcional. Carolina Buceta, lamentablemente sin cámara, pero la vamos a ver, Caro, si hablas, vamos a poder ubicarte más o menos dónde estás. Bueno, ahora hice saludar a Paula. Aquí estoy. Ahí está Carolina, muy hola, bien. Hola.
Muy bien. Y Paula, no, por lo general las hacemos decir hola como para que todos puedan ver dónde están. Hola, yo soy Paula, figuro como Casa Mora. Bueno, espero que me estén pudiendo Sí, identificar. Bueno, con respecto a Carolina, les contaba, es licenciada en Psicología, es integrante de REDI. REDI es una red por los derechos de las personas con discapacidad. Trabaja en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, en la Secretaría de Igualdad y Diversidad en el área de discapacidad. Carolina Buceta es una persona ciega. Es integrante de la Comisión Directiva de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Es tallerista externa del Programa de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la Nación. Muchas gracias, Caro, por estar. Y ahora voy a presentar a Luz Moreno. Luz, ¿dónde Hola está? a todos, todas. Muy bien, bueno, Luz es activista GORDE y por la diversidad corporal. Es profesora de filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Hizo la maestría en estudios interdisciplinarios de la subjetividad también en la UBA. Y su tesis es sobre identidad corporal en relación a las genealogías de los movimientos GORDES. Es diplomada en extensión en educación sexual integral en filosofía y letras de la UBA. Es doctoranda en ciencias sociales, investigando sobre las representaciones sociales de la gordura en torno a la noción de talla, y es autora del libro Gorda Vanidosa, sobre la gordura en la era del espectáculo, de Paidós, que ha sido declarado de interés social y cultural en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, como verán, de lujo nuestras invitadas hoy. Vamos a volver a tener la metodología que tuvimos en estos encuentros anteriores, es decir, las chicas van a tener un tiempo de exposición. Nos encantaría estar en un lugar en donde todo fuese diálogo, pero se complica bastante de este modo, entonces lo que organizativamente hemos encontrado que funciona mejor es esto. Las chicas van a exponer durante un rato y todas nosotros podemos ir escribiendo preguntas en el chat que Mirta y Andrés van a ir juntando, y cuando terminan las exposiciones vamos a tener el espacio de intercambio de preguntas como hemos tenido siempre. Así que bueno, chicas, muchísimas gracias por estar. Creo que le paso el micrófono primero a Paula, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias Silvia, muchísimas gracias a la organización. Bienvenidas, bienvenides a este espacio, a este conversatorio, a este encuentro. Quiero primero que nada decir que me siento muy contenta, muy orgullosa, emocionada de las compañeras con las que me toca compartir hoy este espacio también de conocimiento y de debate. Son dos activistas indispensables de nuestros temas, así que es una oportunidad hermosa para que todos y todas y todes las escuchen y podamos llevarnos de su reflexión, de sus testimonios, muchas cosas para pensar y para practicar nuevas. Como bien decía Silvia, cuando nosotras pensamos un poco el conversatorio, armamos como un mapa de problemas bien complejos en relación a las trayectorias educativas de las personas de la diversidad funcional, personas diversas corporales, personas con discapacidad, que tiene que ver, digamos, podríamos, digamos, empezar a tratar de pensar en primer lugar el problema de las categorías, ¿no? ¿Cómo nombramos aquello que aparece como un desafío en el orden de la inteligibilidad de los cuerpos? Asumiendo que la escuela es la gran estrategia normalizadora de nuestra cultura, digamos, la escuela tiene como objetivo, primero que nada, homogeneizar, ¿no? Fue fundada con esta idea, fue fundada con la idea de pensar que el lazo social y la igualdad entre las personas tenía que ver con su homogeneización simbólica, cultural, pero también física, corporal. Entonces, me parece que una de las primeras cosas que una podría pensar en un encuentro como este es ¿qué llamamos cuando hablamos del afán normalizador de la escuela? ¿O a qué nos referimos cuando pensamos, por ejemplo, que históricamente las escuelas de formación docente son los normales?
por ejemplo, ¿no? Que siguen existiendo, que se siguen llamando así en los profesorados terciarios, por ejemplo, de Cava y de Provincia de Buenos Aires. Se llaman Escuela Normal Número Tal. Bueno, una pregunta interesante en relación a eso es, primero, si esta idea de normalidad es algo que supone o es algo a lo que se aspira, ¿no? Una podría primero pensar como esta tensión. Creo que hay un poco de ambas cosas. La escuela supone la normalidad y al mismo tiempo busca la normalización. Y cuando busca esa normalización, lo hace a través de estrategias que producen violencia sobre las diferencias físicas. Porque no hay manera de producir la norma, no hay manera de incluir a la norma, digamos, bienvenir a las personas a la norma, si no es ejerciendo cierto nivel de violencia sobre las diferencias. Entonces, me parece que una cosa bien interesante es pensar, en primer lugar, a qué le llamamos normalidad y en qué pensamos cuando hablamos de normalidad corporal. Seguramente todos tenemos algunas ideas en la cabeza sobre lo que pensamos cuando pensamos en la diversidad corporal o en la discapacidad o en la diversidad funcional. Sin embargo, probablemente cuando hacemos el trabajo reflexivo de pensar a qué nos referimos, nos encontremos como con diversas representaciones. Una de esas estrategias para pensar esas diversidades es lo que en la escuela común, porque yo trabajo, por ejemplo, en el profesorado de educación especial, que es otra gran distinción o diferencia que hace a las diferentes corporalidades o a las diferentes, lo que se denomina las diferentes capacidades, lo que se denominó en el siglo XIX de este modo. Una cosa que nos podemos preguntar es por qué, por ejemplo, en la escuela común se habla de procesos de integración, digamos, qué es lo que se integra, ¿no? Y también otra cosa que me parece que nos podemos preguntar, que es bien interesante, es que de un tiempo a esta parte surgió un discurso en relación a las pedagogías y las didácticas que tiene que ver con la idea de educación inclusiva. Vamos, acá tenemos como dos elementos que son bien interesantes. Tenemos en las escuelas procesos de integración que no sabemos bien a qué, digamos, están los textos que lo fundamentan, están las pedagogías que lo fundamentan, pero después uno tiene en las propias escuelas procesos de integración, y ahí están. Y me parece que estaría muy bueno hacer zoom sobre qué es lo que se piensa que se hace cuando se integra un pibe o una piba en las escuelas. Y después, por otro lado, tenemos el discurso más o menos reciente de la educación inclusiva. Pienso que al menos es un discurso paradójico, porque si la educación no es inclusiva y necesitamos fundar ad hoc una pedagogía de educación inclusiva, es porque tenemos un problemón en la base misma de la idea de educación. ¿Cómo podrían convivir este afán normalizador de la escuela tradicional con cláusulas excluyentes? Si uno piensa, por ejemplo, no sé, en la escuela del siglo XIX, la escuela sarmientina, también incluía a fuerza de tener unas ciertas cláusulas de exclusión. Había que incluir al gaucho a fuerza de que se desgauchise un poco. De alguna manera había que apagar la radicalidad de la diferencia. Entonces, me parece que algo bien interesante en relación a pensar el título del programa, de este programa universitario, que es Acompañamiento e Información en Trayectorias Diversas, es qué vamos a hacer con la radicalidad de la diferencia. Y cómo nos vamos a posicionar en lo que a veces entendemos que es como una distancia entre cierta norma instituida y lo alejadas que están las personas o no de esa norma. Entonces a mí me parece que es bien interesante en este punto poner en debate la idea misma de inclusión. Y analizar, pensar, preguntarnos si cuando incluimos estamos dando la bienvenida a un orden normal que asumimos como dado, o si cuando incluimos estamos partiendo de la idea de que la diversidad es lo existente y que la norma es algo del orden de lo construido y que podemos ponerla en crisis cuando asumimos que queremos hacer trayectorias diversas. Son dos planteos completamente distintos.
Cuando usamos la palabra integración en las escuelas, tampoco queda claro si integración es integración a la norma ya instituida y tomada como natural, o integración es integración a algo que se concibe de entrada del orden de lo diverso. Son dos esquemas diferentes y a mí me parece que lo fundamental es que podamos analizar, discutir, incluso polemizar acerca de si estos dos esquemas diferentes son excluyentes entre sí, por cuál nos vamos a decidir si son excluyentes entre sí, qué implicancias pedagógicas tienen y qué desafíos específicos tienen, qué desafíos nos presentan en cada caso. Antes de pasarle la palabra a mis compañeras, me parece bien interesante hacer una distinción que quizás es un poco teórica entre los términos diversidad corporal, diversidad funcional y discapacidad. La noción de discapacidad, como seguramente muchos sabrán, es una noción propia del siglo XIX, el siglo de las categorías, ¿no? El siglo de las categorías corporales, no solamente el siglo de las categorías en general, las categorías teóricas, sino que es también el siglo de las categorías que han construido un régimen de visibilidad de los cuerpos. Vemos los cuerpos acorde a cómo fueron construidas las categorías corporales en el siglo XIX. Entonces, con la palabra discapacidad nos referimos a una bolsa enorme de fenómenos que muchas veces no tienen ningún vínculo entre sí, pero que tienen entre sí la condición o el atributo de estar en crisis o en el lado externo a la norma corporal. Discapacidad puede ser entendida desde una condición crónica o mal entendida como una enfermedad. Entonces, muchas veces cuando pensamos en discapacidad tenemos que hacer como ese trabajo fino de distinguir de qué estamos hablando, pero indudablemente es una de las palabras que de estas de las que estamos hablando, de estas tres, de esta organización teórica de tres categorías, seguramente sea la más extendida, la que más se utiliza, y por ende, probablemente la que cargue con más representaciones, prejuicios y mitos del orden más inconsciente o no pensados. Cuando se instituye de alguna manera la noción de discapacidad, se lo hace en términos de un orden productivo, ¿no? Las personas no son capaces respecto de algo muy específico, que es ser concebidas como sujetos productivos para el orden del capital. Entonces, cuando las personas son personas que crean un enorme desafío para poder ser explotadas, entonces el siglo XIX, con el ascenso de la burguesía y su organización económica, social, necesita identificar cuáles cuerpos van a ser entendidos como cuerpos que van a necesitar asistencia de por vida y no van a poder ser entendidos como productivos. Ese es el origen de la palabra discapacidad y ese es el origen también de toda una estrategia de trabajo con estos cuerpos que tiene que ver con el paradigma rehabilitador. El paradigma rehabilitador en relación a la discapacidad lo que ha intentado construir a lo largo de estos siglos es corregir estos cuerpos para que se acerquen lo más posible al orden instituido como normal o al cuerpo normal y achicar esa diferencia. Ahora, ¿cuál es el cuerpo normal? ¿Cuál es el cuerpo que está constituido como norma? El cuerpo que está constituido como norma es el que enuncia la diferencia. El cuerpo que está constituido como norma es el cuerpo que está construyendo estos discursos en relación a cómo son los cuerpos de los otros. De manera que el cuerpo que está instituido como norma es el cuerpo del varón, blanco, burgués, europeo. Ese es el cuerpo normal. Todo el resto de los cuerpos va a tener una posición en torno a ese cuerpo instituido como normal, y ese cuerpo está instituido como normal porque está autoinstituido. Entonces, la creación de una norma corporal es siempre el efecto de un conflicto por el poder que se resuelve instituyendo esa normalidad y expulsando afuera suyo todo lo que no es ella misma. Esto respecto del paradigma de
la rehabilitación, ¿no? Que es el primer paradigma en relación a la noción de discapacidad. Por otro lado, cuando van, digamos, sucediéndose históricamente las discusiones en los ámbitos de los activismos, yo les digo los activismos discas, yo no, yo y un montón de gente, los activismos discas, así que lo voy a nombrar así, cuando se empiezan a dar estas discusiones adentro de las propias militancias de las personas con discapacidad, empiezan a cambiar un poco los paradigmas y se empiezan a pensar en otros términos esta relación con cuerpos que están expulsados de la norma. Así las cosas, cerca de los años 50 o 60, junto con otras enormes discusiones pedagógicas, médicas, sociales, políticas, acerca de cuál es el sujeto, qué es un ciudadano, en el marco de esas discusiones, se empieza a pensar que en realidad la discapacidad no es una condición que los cuerpos tengan, sino que es el efecto de las relaciones sociales. El impedimento, el obstáculo, el déficit es de carácter social y no corporal. Es decir, que nadie nace con una discapacidad, sino que es el entorno el que discapacita. Dicen las compañeras, los compañeros, les compañeres que han construido, pensado y llevado adelante lo que se denomina el modelo social de la discapacidad. ¿Por qué hablo de modelo social de la discapacidad? Porque acá la discapacidad no está pensada como un atributo de los cuerpos, sino que está pensada como el resultado de determinadas relaciones sociales injustas, que leen a los cuerpos en sentido del déficit, pero en realidad construyen el déficit porque construyen el obstáculo. Más sencillamente, si hay intérprete de lengua de señas, no hay sordera. Si hay braille, no hay ceguera. Si hay rampa, no hay problema de traslado en la silla. La dificultad, el déficit, está dado por la ausencia de apoyos, está dado por una comprensión autosuficiente del sujeto humano, y la discapacidad, el déficit o el límite es de carácter social y no corporal. Esto hasta las discusiones del segundo paradigma. Pasadas las décadas, siguen las discusiones, surgen más revueltas adentro de los ámbitos de los activismos discas, y hacia los 90, hacia finales de los 90, surge en España un movimiento que se llama Movimiento de la Filosofía de la Vida Independiente, surge el Foro de la Vida Independiente, y en el contexto del surgimiento del Foro de la Vida Independiente, que está compuesto por personas con discapacidad, empiezan a surgir otras categorías, otros modos de enunciar la diferencia corporal y otros modos de poner en crisis este modo de inteligir los cuerpos. Así surge el paradigma de la diversidad funcional. El paradigma de la diversidad funcional va a pensar la diferencia corporal como una diferencia que tiene más que ver con funciones específicas sociales que con características corporales, y además asume que todas las personas en algún momento dado de su vida, independientemente del diagnóstico, independientemente de cómo sea su cuerpo, están en situaciones de diversidad funcional. De hecho, cuando nacemos y estamos insertos en una red que necesariamente es una red de interdependencia, si no morimos, somos diversos funcionales. Durante la vida adulta y se supone la vida productiva, de alguna manera olvidamos el carácter interdependiente de nuestra existencia y volvemos a enfrentarnos al carácter interdependiente de nuestra existencia en la vejez, donde volvemos a necesitar necesariamente para poder sobrevivir la interdependencia, la natural interdependencia de la fragilidad humana. En este paradigma de la diversidad corporal, lo que se va a poder ver es un cambio antropológico, un filosófico, un cambio antropológico y filosófico en lo que respecta a la concepción del ser humano. Todo ser humano es interdependiente, todo ser humano es frágil, todo ser humano necesita de la ayuda mutua para poder existir.
No hay algunos que lo necesiten y otros que no lo necesiten. No hay nadie que no lo necesite. Entonces, el cambio en esta perspectiva produce un montón de discusiones con el sistema de salud, con el Estado en relación a los derechos y, por supuesto, con la escuela. Porque en la escuela buscamos, en este paradigma más decimonónico, buscamos que los pibes sean independientes, buscamos que los pibes sean autónomos. Y muchas veces no nos preguntamos qué queremos decir con autónomos e independientes. Y damos por sentado el sentido de la palabra autonomía y la palabra independencia, y nos olvidamos que el liberalismo, el neoliberalismo y las ideas individualistas del sujeto son las que priman en nuestra cultura y que entonces probablemente entendamos autonomía como la capacidad del sujeto autosuficiente. Entonces, acá lo que vamos a plantear, lo que yo les voy a proponer es pensar la autonomía en términos de un carácter radicalmente interdependiente. Hay autonomía porque hay interdependencia. No hay autonomía por fuera de las relaciones sociales, no hay autonomía en el sentido de autosuficiencia de un sujeto que ya no necesita nada. La autonomía no es eso. La autonomía son las redes de interdependencia, la autonomía es la ayuda mutua, la autonomía es la comunidad. En este sentido es bien interesante pensar en relación a la escuela, una preguntita que quería proponer es, ¿cuáles son, por ejemplo, los sistemas de apoyo bien concretos para la escuela? ¿Cuáles son, por ejemplo, los sistemas de apoyo que nosotros les proponemos a los pibes para que se den entre ellos, entre ellos? Porque no se trata solamente de cómo la escuela garantiza sistema de apoyos, porque acá siempre va a quedar el resto de el que cuida y es cuidado. La diferencia, la distinción, muchas veces no reconocida como una distinción de poder, como una relación de poder. El que cuida y el que es cuidado también es una relación de poder. En la medida que pensemos que es la escuela la que debe garantizar los sistemas de apoyo y lo pensemos en términos excluyentes, se nos va a estar escapando que muy probablemente haya algo en el orden de la capacidad de construir interdependencia entre los pares, entre los propios pibes, que nos estemos perdiendo. Entonces, a mí me interesa plantear hoy una serie de preguntas sobre qué es autonomía, qué es interdependencia y cómo podemos crear en la escuela los sistemas de apoyo necesarios para construir una integración que no parta solamente del mundo adulto hacia los pibes. ¿Cómo podemos pensar una red de interdependencia? ¿Cómo podemos pensar los lazos sociales, pedagógicos y educativos más allá de lo que la escuela debe garantizar en términos de el mundo adulto le garantiza a los pibes? ¿No? Digamos, como poder también poner en crisis algo de, o preguntarnos algo de el adultocentrismo. ¿Son los adultos los que garantizan solamente esa independencia? ¿No son los adultos los que garantizan exclusivamente esos derechos de los niños? ¿Son los adultos los que garantizan exclusivamente que el niño aprenda? Entonces, me parece que hay una pregunta bien interesante ahí. ¿Cómo pensar, por ejemplo, sistemas de apoyo, estructuras, lazos, sistemas de apoyo entre pares? Para empezar a prefigurar un mundo en donde la interdependencia sea reconocida como parte de la fragilidad humana y la necesidad humana de existir. Entonces me parece que podemos encuadrar un poco las cosas de este modo. Y eso es lo que yo les quería proponer en esta primera parte. Ahora, en la segunda parte, digamos, ya dándole las palabras a mis compañeras, la idea un poco de este conversatorio era es que tanto Lux como Caro nos cuenten un poco cuáles fueron esas biografías educativas en relación a la diversidad corporal o a la discapacidad, y en qué sentido creen ellas
que hay estrategias, desafíos u obstáculos específicos en relación a nuestros temas, al tema de nuestro conversatorio. La idea es que hablen las chicas y después vuelvo a cerrar con alguna reflexión. Esa es un poco la idea, no quiere decir que quede así. Y bueno, después nos mandamos a las preguntas, si es que las hubiera. Así que le doy la palabra a Luz, si querés, Luz, empezar. Y bueno, continuamos. Gracias. Ahí se me escucha bien. Gracias, Pau. Gracias a todos, todas y todos los que organizaron y me invitaron a esta charla, que más allá de que es una charla particular y de temáticas sumamente interesantes y que me inscriben en mi práctica cotidiana como profesional, no solo como docente de filosofía, sino como coordinadora de ESI en una institución privada técnica, con lo cual ahí encontramos también una diversidad de situaciones que me hacen reflexionar muchísimo. Hoy un poco es hablar desde mi biografía, como decía, mi biografía escolar, pero también quizás llamarlo de otra manera, mi trayectoria educativa ocupacional, ¿no? O sea, una trayectoria que se fue construyendo no solamente en ese pasaje en el colegio, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la universidad, sino también en diversos espacios en los que participé y donde más de una vez, o sea, la situación discriminatoria por mi aspecto físico estuvo ahí de cuajo. Primero, siempre la aclaración ética. Yo soy activista gorda y por la diversidad corporal. Ustedes me ven y no me ven, a ver, van a decir algo sobre esa imagen que no está, y es que, bueno, yo tengo un bypass gástrico hace 2 años por una enfermedad grave en el estómago, y sin embargo, mi identidad socializada es la de una persona gorda. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del activismo gordo retomamos esa idea de la gordura, de esa carga peyorativa que tiene la palabra gorda, para instituirla como una identidad política. ¿Y qué hace el activismo gorde? El activismo gorde lo que hace es una denuncia explícita a aquellos cánones hegemónicos sobre las corporalidades, o esas jerarquías corporales que hacen que algunos cuerpos sean más visibles y otros menos visibles. En esto aparece el capacitismo, en esto aparece este concepto de autonomía que también traía Pau, y aparece ahí esta cuestión de que siempre el reconocimiento es con un otro, no es que si yo me reconozco zanahoria multicolor y salgo a la calle diciendo mi identidad de zanahoria multicolor, voy a encontrar un modo de reconocimiento donde me digan, sí, sí, ella claramente es zanahoria multicolor. Entonces, cuando hablamos de identidades políticas, también entramos en una cuestión bastante compleja, que es la de asir, ¿no? Cómo esa identidad se va interviniendo o va, digamos, resquebrajando algo de ese orden de lo dado que tiene que ver con el régimen de visibilidad, quiénes son visibles, ¿no? Porque un cuerpo claramente visible es un cuerpo blanco, no sé, delgado necesariamente, que tenga determinadas capacidades socioeconómicas, determinada clase social, determinada raza, determinado género. Y esas son algunas de las pautas que hacen de la interseccionalidad también, o sea, cómo uno se inscribe en el régimen de visibilidad de un sistema que transforma los cuerpos en mercancía. En mi caso, he tenido una experiencia con una corporalidad gorda más que tórrida. A los 11 años tuve mi primera experiencia de participar o ir a un grupo para niñes gordos, niños que eran señalados con obesidad o sobrepeso, y había una serie de cuestiones en este ámbito, que era un ámbito médico, que tenías como que te alimentabas a partir del régimen del semáforo, ¿no? Rojo estaba prohibido, amarillo había que tener cuidado con cuánto consumíamos de los alimentos amarillos, y verde eran los alimentos permitidos. Y lo peor de esas situaciones era una situación de escolarización de la nutrición, ¿no? O sea, de dar cuenta primero que la acción de no estar gordo era una acción totalmente voluntarista, y que esa acción era totalmente individual en una infancia de 11 años. O sea, donde había una responsabilidad sobre esa niñez respecto de sus consumos. Y lo peor es que la vergüenza se tramitaba grupalmente. Había grupos de otros niños con los que nos sentaban y teníamos que decir qué alimentos rojos habíamos consumido
y mandarnos al muere a la hoguera grupal, ¿no? Para dar cuenta de nuestra vergüenza, ¿no? De que esa corporalidad se tenía que inscribir en la vergüenza porque ese era el único lugar posible que podía tener una corporalidad gorda de un niño. Esto no les va a parecer muy raro. Hoy en día en las primarias, o sea, hay una serie de programas a nivel Ciudad de Buenos Aires muy fuerte, por ejemplo, y a nivel nacional no tanto, contra la obesidad infantil, ¿no? Ahí hay una cosa del perseguir al niño en este sentido de que el niño es un mal comido porque no hay un control parental, específicamente porque no hay un control parental. O sea, se le adjudica, digamos, o sea, esta dificultad de que ese niño no se ayorna, ¿no?, al percentil o a la corporalidad que le debería corresponder, por algo de la mala administración de quien es su tutor legal. Esto es sumamente complejo porque es decir, primero, que las personas gordas necesariamente son aquellas que se pusieron en una situación, ¿no?, no sé, vamos a decirlo así, de esta estereotipación de que la gordura necesariamente, las personas gordas son enfermas, no son atractivas, son personas que no tienen una vida vivible, que no tienen voluntad, y que de alguna manera George Vigarello, que es un autor que a mí me gusta mucho, dice, son identidades quebradas, son subjetividades que no lograron, digamos, cumplir estas normas sociales que se enraizan, ¿no?, en políticas neoliberales, políticas de la magnitud. ¿Por qué políticas de la magnitud? Porque necesitamos cuerpos aptos que sigan circulando y que sigan consumiendo. Esto es lo importante. Entonces, el gordo, ya sea un niño o un adulto, es señalado como ese chivo expiatorio donde cualquiera opina de esa corporalidad, porque todos y todas y todos los que estamos acá somos policías de los cuerpos propios y ajenos, y señalamos esto, ¿no? O sea, ¿quién no le ha señalado a alguien, che, deberías comer un poco menos? O sea, aunque nos hagamos los más progres de la ciudad, los más progres del país, hay algo con señalarle al otro, bueno, no, pero te tenés que cuidar. Como si esa opinión estuviera habilitada. Es decir, que el cuerpo funciona como una especie de plataforma pública de opinión en la que cualquiera puede venir a opinar. ¿Y qué pasa en las instituciones escolares, no? No solo hay un trabajo sobre la opinión, yo puedo dar mi experiencia personal, que es en la escuela primaria, cuando a mí me hacían burlas por ser gorda, por ser una niña gorda, yo primero descubrí que era gorda por los otros. Y no de una manera copada. Yo sabía que tenía un cuerpo, no sé, que era gordo y que estaba todo bien para mí, pero cuando de repente esa palabra empezó a ser un insulto y un modo de señalamiento. Es decir, la vergüenza inscribió en mí una corporalidad que era impropia, o sea, que no estaba bien, supuestamente. Era algo malo ser gordo. ¿Por qué? Porque te cargaban, porque te perseguían, y me cargaban en mi casa, mi propio padre, me cargaban después en el colegio, mis propios compañeros de aula. ¿Y qué pasaba? Lo que pasaba es que cuando me cargaban, yo los perseguía y les quería pegar. Entonces vivía en la dirección del colegio porque yo trataba de defenderme. Pero la que estaba equivocada, o sea, la que estaba siempre en falta, era yo, que terminaba en la dirección. A los que me cargaban no les decían nada y la vida pasaba. Y de hecho, esas formas de relación donde yo era señalada constantemente, donde yo me daba cuenta que era un cuerpo de segunda, donde era un cuerpo que no podía ser ni mirado ni deseado por los otros, donde me hacían burlas, ¿no? Venía el compañerito que me gustaba y armaban una cosa de hacerme burla de que gustaba de mí, al final no. Eso y un montón de cosas, ¿no? Y algo que pasaba y que pasó y que se inscribió en eso que podemos llamar también abuso psicológico, ¿no? Porque esto, la reiteración, ¿no?, de el maltrato, la discriminación, se ciñe como un discurso de abuso psicológico, o sea que claramente, o sea, a ver, esa disforia corporal que después voy a tener a los 16 años con una bulimia y una anorexia extrema, va a tener que ver con esto, ¿no? Bueno, hay algo con ser delgado que necesariamente tengo que lograr. Y eso fue un poco lo que pasó, que de los 13 años a los 16 años bajé un montón de kilos con una nutricionista, qué sé yo, pero también con un discurso muy de estas corporalidades hegemónicas. Bueno, vos ya te sabes cuidar, vos ya sabes comer, como muy sola también en esa situación. Y algo que me pasó, que fue muy, y que me atravesó y que me sigue atravesando, es que yo fui una niña muy callada, o sea, fui una niña muy, que no hablaba, o sea, hablaba con una sola persona de toda el aula. Y al mismo tiempo, cuando bajé de peso, me volví una persona extrovertida.
y de hecho Paula lo puede decir porque somos amigas, yo soy lo suficientemente extrovertida como para estar en estos lugares, y fue muy interesante, y porque había algo que me permitía la delgadez, que era la visibilidad. ¿Qué pasó cuando encontré el activismo gordo? Bueno, nada, por muchos lugares por los que pasé, hubo que volver a resignificar este cuerpo sacándolo de esos lugares, porque es que algo que es interesante para pensar es por qué los docentes a cargo de esos cursos no intervenían de ninguna manera respecto de esa cargada, respecto de esos actos discriminatorios bien explícitos, porque no eran pavadas, eran actos discriminatorios bien explícitos. En el secundario, o sea, la cosa era un poco más cuidada, vamos a decirlo así, o sea, no tuve tantas situaciones tan explícitas, pero sí las tenía en mi casa. Sí tenía situaciones donde había como, bueno, pero podrías bajar de peso, pero bueno, todo el tiempo hacía una construcción de que esa corporalidad era impropia, estaba mal, era un error, había algo que estaba mal y que había que corregir, que es un poco la lógica en la que se van a constituir todos nuestros cuerpos, en el sentido de que siempre hay algo para corregir, siempre hay algo, o sea, estamos en unas lógicas de la corrección, en una cultura que premia a la delgadez, pero al mismo tiempo una cultura que necesita una economía, como dice Julie Goodman, una economía de la bulimia, una economía del consumo. Entonces no solo tenemos que consumir, sino que tenemos que respetar estas normas corporales que jerarquizan y excluyen a la diferencia. Y así como dice un poco Judith Butler, ¿no? Tener una vida vivible es también poder ser leído, ¿no? En esas instancias, una instancia áulica. En mi recorrido profesional, algo que me pareció muy significativo es que yo trabajo mucho el quinto eje de la ESI, que tiene que ver con la autopercepción y la autoestima, y es un eje complejo, porque sigue siendo un eje que no pone un parate al respeto de la diversidad corporal, sino que habla de autopercepción, de autoestima, como un acto totalmente individual. Esto no es un acto individual. O sea, las significaciones culturales que tenemos sobre las corporalidades no son actos individuales, son actos colectivos de reconocimiento. Entonces, esto lo que implica es que necesariamente, o sea, hay algo ahí, incluso en la herramienta, ¿no? En esta puerta de entrada que permite la ESI de traer algunas temáticas sobre las corporalidades, a ver, no hegemónicas, que es interesante, ¿no? Porque cuando lo empezamos a desarmar un poco, a mí me pasa que muchas veces los jóvenes, las y les jóvenes con los que comparto el aula, no dicen la palabra gordo, gorda, porque es un insulto y a ellos se les aparece como un insulto necesariamente. Sin embargo, en tratos cotidianos, tenemos esto, ay, gordi y tal cosa, ay, no, pero yo le digo a la gorda, qué sé yo, esto como una especie de, lo que se llama es, en estas semánticas de la obesidad, una mitigación del insulto, pero que sin embargo sigue funcionando, ¿no? Incluso en esto, bueno, yo tengo algunos kilos de más. Bueno, ¿de más de qué? De más de una norma que se inscribe en nuestros cuerpos y que la conocemos muy bien como el índice de masa corporal, esa relación entre el peso y la altura al cuadrado que nos va a dar un numerito, y si ese numerito es mayor a 25 puntos, ya estamos en una situación de sobrepeso u obesidad, mientras que si da menos de 18 estamos en una situación de desnutrición. Tal es así que la situación con la gordofobia, y la gordofobia es este temor exacerbado social, no la gordofobia como en el sentido clínico, psicológico, psiquiátrico, ¿no? Como, a ver, como el pánico social. Hay un pánico social que es por engordar. Entonces ese pánico social genera situaciones gordodiantes. Hoy en día lo podemos ver muy claramente con los memes, con los replicantes culturales. ¿Qué pasaba en mi experiencia personal con la gordura? Siempre era un cuerpo que no podía. Por ejemplo, hace 5 años más o menos, me cambio de club de natación, entro al nuevo club, me ven gorda, ¿y qué hacen? Me ponen en el primer nivel con las señoras que estaban aprendiendo a nadar. Yo dije, no voy a decir nada, yo nado desde que tengo 8 años y hago certificación de aguas abiertas hace muchísimo tiempo. Dije, voy a hacer este experimento social a ver qué pasa. Y en ese a ver qué pasa, pasó que a la gorda la mandaron a
directamente a nadar con las señoras que recién aprendían. Hasta que alguien, uno de los docentes, uno de los profes, se dio cuenta, me dice, pero che, vos tenés mucha técnica, sí, yo nado hace 20 años, ¿y por qué no dijiste nada? Y porque ustedes me pusieron acá. ¿Qué pasaba ahí, no? O sea, después pasé a entrenamiento continuo, que es el último nivel, o sea, estaba haciendo otra cosa, y me tenían ahí haciendo media pileta con un flota-flota. Entonces, hay algo de juzgar ese cuerpo gordo como un cuerpo que no puede. Y yo era una gorda ágil, yo no tenía ningún problema, o sea, hay algo que me parece incluso muy divertido, es en esto, o sea, como nadie sabe lo que puede un cuerpo, nadie podría, o sea, eh, hacer un juicio de valor y discriminar en el sentido, pensando que es una discriminación positiva, te pongo con la gente que no sabe nadar, y en realidad, o sea, no me está dando ningún beneficio. Entonces, hay algo interesante para pensar ahí, me parece, en estas trayectorias, porque yo puedo decir todas las veces que se me ha dicho gorda, todas las veces que se me ha señalado, todas las veces me ha pasado de ir a bailar con amigos y que me digan, ay, está gorda, y lo que yo hago en general es, ay, gracias, como, sí, soy gorda, o sea, no hay ningún problema con eso, de resignificar esa forma de señalar. Y esa forma de señalar tiene que ver con esto, ¿no? Usamos al cuerpo como una mercancía, como una plataforma pública de opinión, donde todos generamos no solo situaciones gordofóbicas, sino situaciones de microviolencia en nuestro entorno cuando opinamos sobre las corporalidades ajenas. ¿Qué pasa con la escuela? ¿No? La escuela es el gran lugar del disciplinamiento hasta en el gesto, dirá Foucault, es esta cosa de la educación hasta lo más mínimo, desde que nos formábamos para que se hice la bandera, hasta los bancos que ocupábamos, hasta la dificultad, o sea, de encontrar infraestructura para los cuerpos diversos, ¿no? O sea, el tamaño de un banco, o sea, no necesariamente es el tamaño que representa todo, sino que hay una estandarización de esas corporalidades. Eso lo podemos encontrar incluso subiendo un ascensor. En el ascensor dice, no sé, 6 personas, 75 kilos cada una de las personas. Eso está tipificando los cuerpos. Y esa forma de tipificar los cuerpos se inscribe, se encarna en nosotros. Entonces, la violencia gordofóbica o gordodiante no es una novedad. Lo que es novedoso es que empecemos a desnaturalizarla. Eso es novedoso. Que no le demos lugar a la violencia de ese tipo. ¿Por qué? Porque el INADI acaba de sacar el informe preliminar del 2019 y encontramos que la Argentina, en el mapa de la discriminación, tiene en segundo lugar la discriminación gordofóbica. En primer lugar está la racial, claramente, porque somos bastante racistas, por no decir muy. Y en segundo lugar, la gordofobia. Entonces eso se empieza a transformar en una cuestión de vulneración de los derechos humanos, del derecho a conseguir un trabajo digno, de circular sin ser señalado, de conseguir talle. La Ley Nacional de Talle salió en noviembre, pero aún no está regulada. Entonces, en esto, cuando hablamos de la gordofobia, de las instituciones y del, a ver, vamos a decir así, de cómo a veces lidiamos en las propias instituciones con el currículum oculto, ¿no? Que traen esos docentes, es muy fuerte pensar esto, cómo la gordofobia aparece ahí. Y aparece muchas veces en el señalamiento, apareció ahora en el ISER de Santa Fe, con estos docentes que señalaban que los cuerpos gordos necesariamente no iban a poder, o que esos cuerpos de mujeres necesariamente tenían que ser corregidos por un varón. Entonces, esto lo encontramos día a día, hay algo ahí de la microintervención, que es por donde uno empieza, y después tiene macrointervenciones que tienen que ver con el acceso social y a nivel legislativo. Pero me parece como muy fuerte que lo único que se inscribió en mi adolescencia como una joven gorda fue la necesidad de bajar de peso para poder tener una voz, para poder ser visible. Entonces, eso muestra la radicalidad de la violencia de las jerarquías corporales. Las personas gordas no tenemos derecho a nada, solamente a ser corregidas y señaladas. Entonces, esto no les estoy contando ninguna novedad, les estoy comentando algo de la situación que tenemos hoy en día con la gordofobia y que este año, particularmente con el periodo de la cuarentena, con el aislamiento social obligatorio y preventivo,
ha reforzado brutalmente, digamos, este control sobre lo corporal, ¿no? Pensamos en las redes sociales, la cantidad de clases de yoga, de clases de zumba electrónica mágica, la cantidad de panes que hay que hacer, la cantidad de recetas que aparecen, en este paradigma de la hiperproducción de un cuerpo que tiene que producir, pero al mismo tiempo tiene que mantenerse dentro de esas normas corporales para poder ser visible y valorado socialmente. Creo que con esto, o sea, un poco contar un par de anécdotas es más que suficiente. Así puedo ceder la palabra también a Caro, que me reinteresa escucharla. Y bueno, nada, la verdad que siempre es como uno se queda corto, ¿no? Con estas temáticas que son tan amplias y tan complejas. Muchísimas gracias, Luz. Muchas No, gracias. ustedes. Clarísimo. Bien, nos dejas pensando, ojalá nos dejes pensando realmente a quienes somos docentes y a quienes estamos formando, aprendiendo y desaprendiendo juntos para que sean docentes en breve, en poquito tiempo. Le pasamos la palabra entonces, Pau, a Caro, si te parece. A ver, Caro, ¿dónde estás? Sí, ya te Acá veo. estoy. Ahí ¿Cómo está. están? Bueno, ¿Se escucha? Perfecto. se Sí, escucha muy bien. bárbaro. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Paola, por la convocatoria, a estar presente en este espacio tan interesante. Excelente tus reflexiones disparadoras. Gracias, Silvia, también por coordinar la mesa, y también estuvimos haciendo algunos intercambios ahí por WhatsApp súper interesantes y con algunas cuestiones ahí que tenemos pendiente para comenzar a articular más fuertemente en estas temáticas. Gracias, Lux, me sentí recontra identificada con un montón de cosas que contaste en tu trayectoria en los diferentes espacios. Bueno, yo soy una persona ciega y también, más allá de que ahora me voy a centrar un poquito más por ahí en mi biografía, que tiene más que ver con mi discapacidad y con mi activismo, también he pasado estas cuestiones de cuántos kilos de más tengo, cuántos kilos de menos, las miradas y esta cuestión de esa sensación que tenemos como personas de que toda la población tiene aparentemente ese semáforo verde para empezar a hablar de cada uno de nuestros cuerpos, de lo que debería ser, no debería ser. De hecho, bueno, en realidad yo siempre fui a un colegio de los llamados, mal llamados normales, regulares, convencionales, como los quieran llamar. Y no tenía mucho registro, salvo cuando empezó el famoso cuadernito en el jardín, donde teníamos que hacer diferentes actividades para pintar, y la psicopedagoga me hacía estas adaptaciones y para que yo no me pase de las rayas para que pinte de forma, entre comillas, normalizada. Me ponían, no sé, hilitos de lana, el recorrido con arroz, con fideos, como sea, que bueno, que era eso, un intento de que lo haga desde ese lugar, desde homogeneizar el dibujo, la pintura y todo lo que se le parezca. Y ahí es donde empecé yo agarro la hoja de otra persona, agarro la mía y son diferentes, las mías tienen otra cosa. Entonces, sí, porque en ese momento yo un poquitito veía, ahora ya no veo nada. Entonces ahí me dijeron el discurso de que, y no, bueno, porque vos sos corta de vista. Entonces yo iba por la vida diciendo, hola, sí, yo soy Carolina, claro, porque soy corta de vista. No como esa etiqueta donde de alguna manera uno preveía que podían suceder estas cosas como
cuando, qué sé yo, cuando pintaba que por ahí se me podía ir el crayón, el lápiz, la témpera, fuera de ese contorno de donde yo tenía que pintar. Esto es como una anécdota que grafica un montón de otras situaciones, por supuesto, pero de alguna manera uno tenía que dar cuenta de por qué así hacía las cosas, por qué hacía las cosas. También han sucedido cosas graciosas, por ejemplo, en las fiestas de fin de año, donde teníamos que hacer una coreografía y de repente, no sé, todos en un momento, en un paso, se agachaban y yo me quedé en forma descoordinada y por supuesto sin poder ver a quienes tenía al lado que se habían agachado, me quedé parada. Entonces hay una foto en la cual, digo, en la familia y en general en la gente que me rodea, tenemos siempre como un humor bastante ácido, si se quiere, entonces se queda eso como dato de color, ¿no? Pero siempre esa distinción de la diferente y quedó les cuento que tengo 47 años, entonces me delatan estos dispositivos, quedó en una diapositiva que por suerte hace muchos años que no se ven más, ahí compactada y exteriorizada esa situación donde yo era la única en el escenario que quedé parada cuando todas mis compañeras quedaron sentadas o agachadas y yo no logré hacerlo. Estas cosas me ponían como siempre en este lugar de la diferente y además porque yo tuve una sensación, no sé si por los mensajes que de alguna manera me devolvía a la escuela y me devolvía a la familia, de que había que, entre comillas, tratar de disimular estas cuestiones y cuando pasaba con algo, pasaba y sucedía desde el orden de lo gracioso. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el contexto de educación sexual integral en los primeros años de la escolaridad, no recibí nada, así como no recibieron nada ninguna de mis compañeros, porque no era una práctica instituida, creo que en ninguna de las escuelas. Yo tenía una maestra integradora. Primero tuve la psicopedagoga en nivel inicial, lo que hoy llamamos nivel inicial, que en su momento era jardín y preescolar. Y después, a partir de una experiencia que hacían una de las escuelas especiales, cuando yo ya estaba en cuarto año, llamaron a mi familia y, bueno, les dijeron que como yo ya venía con la experiencia de la integración en este colegio regular, que si no me quería acoplar a una experiencia de integración escolar que iban a hacer con otros chicos y otras chicas con discapacidad visual. Imagínense que yo, salvo una vez que una maestra integradora me dijo de ir a visitar a otra nena que no veía como vos, me dice, que no ve como, no conocía a otras personas ciegas. Entonces para mí era como que mi mundo era ese mundo donde yo de alguna manera me iba como adoptando un montón de estrategias, un poco para ir acomodándome a las situaciones, lo que llamamos absolutamente integración. Pocas veces sentía que el entorno podía, lo que llamamos ahora, ir trazando este recorrido de pensar cuáles son las barreras por las cuales yo podría o no podría participar y podían dar vuelta atrás a algunas actividades. He vivido situaciones en las cuales tal vez yo siempre fui muy sociable y hablaba con las paredes, hacía vínculos muy fuertes, muy fuertes, muy intensos, muy lindos y muy cálidos, pero claro, a veces me encontraba un poco descolgada porque tal vez iba a algunas fiestas, a algunos encuentros y jugaban a díganlo con mímica y yo, ay, ¿qué hago? Invento cuando se enseñas, no sé. Era una situación incómoda y medio que había mucho acompañamiento y
no me sentía excluida en la situación de que no me sucedió, por ejemplo, de que no me invitaban a las casas a jugar, pero sí me sentía como que no podía participar en igualdad de condiciones, y ahí sí, en algunas actividades me sentía rara porque no podía participar y quedaba de alguna manera afuera del juego. Había algunas cuestiones que las íbamos resolviendo. Por ejemplo, qué sé yo, cuando jugábamos al vóley fuera de la escuela, mis compañeras con las quienes jugaba al vóley, en realidad no por deporte, sino simplemente de recreación, me habían dicho que yo tenía el rol de hacer el saque. Como yo el saque lo sabía hacer porque la profesora de gimnasia eh, siempre me enseñaba a hacer todos los saques, no las devoluciones, o las devoluciones me las hacía bastante fáciles porque elegía una de las compañeras que tenía un saque más atinado, entonces le decía que más o menos me la tire cerca de las manos para que yo pueda hacer una devolución, pero el saque sí lo hacía en igualdad de condiciones que el resto de mis compañeros. Entonces, bueno, como parece ser que era buena en saque, me ponían a hacer el saque de abajo, de arriba, de lo que sea. Pero siempre esta sensación de que faltaban los 10 centavos para el peso, ¿no? Que algo tenía que hacer diferente. Claro, cuando empecé en este trayecto donde a la mañana iba a la escuela regular, a la tarde a la escuela especial, empecé a conocer otros pares, otras personas con discapacidad visual, se brota un mundo donde de alguna manera me alivió un montón, ¿no? Porque dije, bueno, hay un montón de gente que le pasa lo mismo que a mí, con diferentes historias, con diferentes tipos de estimulación. En líneas generales, yo siempre tuve como muy buena orientación, entonces además tener un poco más de especificidad para moverme con orientación y movilidad también me ayudó muchísimo, y me aportó un montón de herramientas esta doble matriculación. Pero claro, las tensiones aparecían. ¿Y por qué las tensiones aparecían? Aparecían a nivel social. ¿Qué pasaba? Em, yo muchas veces no iba a la tarde a la escuela especial, o porque tenía un cumpleaños, o porque me invitaban a la casa de algún compañero o compañera a pasar la tarde. Entonces, claro, llamaban a mi familia y les decían, no, Carolina tiene que venir a la tarde a la escuela especial de lunes a viernes, porque de alguna manera ese es el esquema propuesto. Ahí es donde le van a ayudar a hacer las tareas, y ahí es donde la van a acompañar con toda su escolarización. ¿Y por qué digo en tensión? Porque ahí mi familia se tuvo que poner fuerte, y yo me enteré muchos años después de cómo fue esa tensión y esa situación, y donde ellos dijeron que en realidad a ellos les importaba tanto el contenido curricular como la inclusión en la socialización, y que si yo tenía una actividad que era social por la tarde, ellos me daban la habilitación para que yo haga lo que tenga que hacer con mis compañeros a la tarde. Bueno, ahí también es interesante, ¿no? Porque muchas veces el aporte de las familias, el contexto, hace que uno por ahí pueda tener esas posibilidades que entiendo que muchas veces algunas personas con discapacidad, o por las distancias, o por las situaciones de cada familia, esa posibilidad tal vez no la tenían, porque tal vez había otras personas con discapacidad que también tenían la posibilidad de hacer estos mismos recorridos, ¿no? De salir de la escuela convencional e irse a jugar o a charlar o a lo que sea a la casa de
de compañeros, más cuando el grupo de pares es tan importante, ¿no? En el último ciclo del nivel primario, donde uno va reforzando estas cuestiones y donde aparecen esta figura del apoyo de pares, como decía Paula, ¿no? De que se reforzaba desde ese lugar. Y bueno, otras personas con discapacidad o porque vivían mucho más lejos y después las familias no las podían ir a buscar a la casa de sus compañeras o porque, digamos, por organización familiar tampoco se daba. Entonces, en general, eso eh, era raro para otros compañeros con discapacidad que estaban haciendo la misma experiencia que yo de esta doble matriculación, porque el problema y la rara, ¿no? La rara allá en el sentido de la escuela común, también parecía ser que también era la rara en la escuela especial o la rebelde, estaba ahí como muy instalado. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con la sexualidad estaba como bastante tapado, era una cuestión de tabú. De hecho, recuerdo una anécdota de séptimo grado que yo en la escuela me manché el guardapolvo y bueno, en vez de naturalizar esto, ¿no? Y de estar con esta cuestión de, bueno, puede pasar. Me acuerdo que la maestra integradora hacía lo imposible por taparme, me hacía por ahí ir a buscar, me, yo caminaba adelante y ella de atrás tapándome para que nadie se dé cuenta, donde parecía que todo era un horror, pero eso era muy propio de nuestra época, ¿no? De hecho, recuerdo que entre compañeras también el hecho de, "No, ¿cómo llevamos al baño? Que nadie se entere, que los varones no se enteren que estoy usando una toallita". Eso en ese momento, en los años, principios de los años 80, era un poco bastante cotidiana la situación. Luego apareció lo que tiene que ver con el nivel secundario, ¿no? Donde eh, aparecieron todas estas cosas de atracción por las otras personas, donde a mí se me jugaba un montón de, bueno, a ver quién, si me miran o no me miran, si me mira el que no me interesa, si me mira el que no me interesa, esta cuestión de buscar como nuevas formas de seducción y también el hecho de ir a los boliches y la verdad es que en los boliches yo estaba en clara desventaja, ¿no? Porque eh, totalmente, o sea, por supuesto me venían a encarar aquellas personas que les resultaba que yo era atractiva. Yo no podía elegir de decir, ay, voy a hablar con tal que me parece interesante o lo que sea, porque no tenía esa posibilidad. Entonces también era como la conquista bastante unidireccional. Y esto hoy por hoy, que estoy atravesando esta interpelación de reflexión sobre nosotros mismos, esta primera puerta de entrada de la ESI y este activismo en temáticas de discapacidades, recién hoy por hoy puedo hacer esta reflexión. Antes era que como que, bueno, aceptamos las cosas porque son así, porque no existe otra posibilidad y era algo que ni me lo planteaba para nada. Más o menos en la universidad pasó bastante parecida a lo que es la secundaria, todo lo que tiene que ver con contenidos y cuestiones que hacen a la sexualidad y a la genitalidad fue por apoyo de pares, porque tampoco tengo una familia en la cual la temática de la sexualidad cuando éramos adolescentes era como tan abierta. Entonces, para mí el apoyo de pares sin discapacidad, fue una fuente de información enorme, porque además
no era la época del celular, de internet, de información disponible, sino que era el boca a boca y la novedad con la cual venían quienes iban por ahí a una consulta ginecológica. Yo iba en mis consultas ginecológicas, pero a hacerme los chequeos, y me acuerdo que recién por ahí después de los 17, 18 años, empecé a trabajar todo lo que tiene que ver con las cuestiones referidas a los métodos anticonceptivos y de hacer la elección de cuál iba a utilizar, lo cual por supuesto que muchas veces sucede que en la población de las personas con discapacidad, especialmente las mujeres con discapacidad, no todas las personas tienen esa posibilidad de encontrarse en una consulta médica donde se tomen el trabajo para explicar cuáles son los métodos anticonceptivos disponibles, cómo uno las va a administrar. Me acuerdo que una ginecóloga se puso a mirar ella los diferentes blisters de las diferentes marcas de los anticonceptivos, con los diferentes tipos de hormonas y todo, para que tenga que ver, también para que vaya en consonancia con lo que, cómo estaba hormonalmente y todo lo demás. Y claro, la elección pasaba más por cuál es el blister donde vos te podés encontrar más fácilmente con saber por dónde tenés que empezar a tomarlas, porque si no, es complicado. Si vos tenés 4 líneas de 7, ¿cómo sabemos por dónde empezás? Y bueno, ahí consiguió en su momento una marca donde eran 3 líneas de 8 y una línea de 4, entonces yo poniendo el blister de determinada orientación, mirando para arriba, para abajo, ya me daba cuenta y no tenía ninguna posibilidad de que esa toma fracase, porque estaba como mucho más señalizado y era más fácil. Pero claro, encontré una persona, una profesional que empezamos a trabajar estas cuestiones y tuvo la apertura como para empezar a pensar en estas posibilidades, porque si no, muchas veces sucede que dice, bueno, lo más fácil, la verdad es que para vos va a ser bastante complicado, así que mejor implante, mejor DIU, mejor, ¿no? Y empiezan a resolver por una, que después cuando empecé a meterme en la militancia de las organizaciones, que ahora ya les voy a contar, muchas mujeres con discapacidad me han dicho que los métodos anticonceptivos a lo largo de sus historias fueron elegidos por los profesionales y no por ellas, y que no tenían toda la información. Bueno, cuando me recibo, por supuesto, una de las grandes barreras que tenemos las personas con discapacidad tiene que ver con la incorporación al mercado laboral formal, ¿no? Entonces, en esta búsqueda voy a un congreso de abogados en Mar del Plata, y ahí conozco a algunas personas de Redi que estaban ahí como arrancando su formación, su conformación, y me pareció ahí como que se me abrió otro mundo, ¿no? Porque me parecía piola lo que venían planteando, esta cuestión de el mundo que estaba colmado de barreras, que estas barreras físicas, comunicacionales y actitudinales era la que no te permitía participar en el mundo, en las áreas, en igualdad de condiciones que las demás. Y bueno, ahí empecé a hacer como a darle una vuelta de tuerca a cómo yo me pensaba al mundo, de cómo yo me mostraba en el mundo.
y de a poco me empecé a incorporar, esto fue en el año de 1998, y aprendiendo también de lo que le pasaba a otras personas con discapacidad. Porque si no, yo conocía solo el mundo de las personas ciegas o con baja visión. Entonces, el poder estar en contacto con personas con todas las discapacidades, también uno empieza a pensar en que cuando uno va a mencionar y está atravesado y empieza a trabajar en señalar cuáles son las barreras que impiden tu participación, también en esa solución no puedes dejar afuera a nadie, porque si no, no estás hablando de una real inclusión. Entonces eso me permitió conocer que muchas de las barreras las teníamos en común y que también cuando uno propone soluciones de cómo ir resolviendo diferentes barreras, también tiene que tener en cuenta las barreras que tienen otras personas, así como hay que tener en cuenta las barreras que tienen para la participación las personas de la tercera edad, las personas tal vez que no están alfabetizadas en nuestro idioma, poco alfabetizadas, un montón de cuestiones para que realmente podamos dar una visión más, más global y donde podamos sentir que este mundo es para todos, ¿no? Y ahí empecé también a pensar en este concepto de la interseccionalidad, de qué difícil que era esto de ser una persona que tiene discapacidad visual y que además soy mujer. ¿Y qué pasa con una mujer con discapacidad si vive en un lugar más rural? ¿Y qué pasa con una mujer con discapacidad que es migrante? ¿Y qué pasa con las identidades LGTBI? ¿Y qué pasa cuando una mujer tiene discapacidad y además es una persona de la tercera edad? Bueno, un montón de intersecciones. Empecé a entender y primero a escuchar mucho, mucho, mucho de cuáles eran las realidades de otras personas, de también sus historias. Es cierto que esto de poder nutrirnos de biografías de otras personas nos ilumina el camino, porque realmente uno al conocer estas historias se siente como menos solo en este mundo donde estamos tan conectados, pero a su vez a veces como tan aislados, y donde en este aislamiento de lo cual les hablo, nada tiene que ver con el proceso pandémico, ¿no? Donde cada uno está en ese lugar que le cuesta salir de cuáles son sus barreras, de cuáles son sus desafíos, de cómo va encarando las diferentes cuestiones. Y bueno, a partir de que empiezo a hacer esta militancia con Red y empaparme de este modelo social de la discapacidad, también paralelamente empezó más fuertemente en mí la inquietud por estos movimientos más feministas, por los encuentros nacionales de mujeres. Y en el año 2011 también me acuerdo por medio de Mercedes Monjaime, una compañera también muy, muy militante, que era compañera de la Redi, es compañera de Redi y a su vez ella trabaja en el INADI, me convoca para una mesa intersectorial donde la propuesta era trabajar acerca de accesibilizar los materiales de la ESI. Y bueno, yo hacía muy poquito tiempo que conocía la ley 26.150, así que era todo un desafío. Se estaban como organizando los materiales y empezar a pensar esos materiales en forma accesible, con
con intérprete de lengua de señas, con las láminas en braille, con esta cuestión de algunas experiencias en los videos y ver qué pasaba, que si se hacía algún tipo de cambio, ¿no? En algunos cuadernillos. Bueno, hubo todo un proceso que se arrancó en el 2011 y todavía se continúa, porque, porque es largo y porque además hay materiales que van surgiendo, otros que se van actualizando y modificando, y la accesibilidad de los materiales se tiene que seguir trabajando siempre, porque es tan diverso el tema de los diferentes formatos que tenemos que tener en cuenta para que puedan ser utilizados por la mayor cantidad de personas posibles, que eso requiere de mucho, mucho trabajo, ¿no? Entonces, cuando uno termina un material, a los 2 años dicen, no, bueno, esto ya no, tiene muchos años. Entonces tenemos que pensar en otra cosa. Y la vida es así, y la vida nos transforma. De hecho, en lo que tiene que ver con las leyes, inclusive con los tratados internacionales, ¿no? El ejemplo es que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se promulga la ONU en el 2006 y se le da ratificación en nuestro país en el 2008, tiene un lema, nada de nosotros sin nosotros, que para ese momento fue súper potente, fue la clave y en nuestro paraguas de nuestra militancia, actualmente también lo es, porque justamente lo que nos está proponiendo es la persona con discapacidad como protagonista de su vida, como empoderada frente a esos derechos que tiene que ejercer. Pero si nos ponemos a pensar en estas cuestiones de los lenguajes, en estas cuestiones de cómo nos nombramos, cómo nos llamamos, cómo vamos atravesando los diferentes movimientos en forma transversal, eh, nos quedó cortos porque no aparece el nosotras, no aparece el nosotres. Y bueno, nosotras en general cuando hablamos de este lema, nos lo apropiamos como nada de nosotros, nosotras y nosotres, sin nosotros, nosotras y nosotres, pero la realidad es que la convención dice otra cosa, se quedan nosotros, y para la época, para ese momento, había sido toda una revolución, un hecho histórico y un logro impensado. Entonces, con esto lo que quiero decir es que cómo también esto, lo histórico, nos va atravesando y a su vez cómo vamos evolucionando en nuestro lenguaje, en nuestra militancia y en esta ESI que permanentemente nos está interpelando en cómo nos vamos moviendo, en cómo nos vamos nombrando, en los conceptos que vamos trabajando. De hecho, hay un trabajo muy fuerte que está haciendo el colectivo de personas sordas, que es tratar de trabajar sobre diferentes señas que vayan acompañando estos procesos de diversidad, de género y de derechos sexuales y reproductivos. Por eso es muy importante señalarlo y acompañar estas trayectorias que hacen a la educación y también a lo que tiene que ver con la trayectoria ocupacional y vocacional. Y por supuesto, la escuela siempre, como todo ámbito, está llena de prejuicios, hay un montón de estereotipos. Mi experiencia como tallerista en ESI, como para contarles algo anecdotario, que me parece que de eso se trata, más hablar desde la anécdota para que pueda quedar graficado. En líneas generales, en las capacitaciones masivas, las escuelas especiales iban junto al resto de las escuelas.
¿no? Es decir, no había distinción, no había una comisión que era específica para escuelas especiales. Si la provincia, alguna de las provincias lo solicitaba, como mucho se había negociado de que los 3 días de formación les daban una semana en un espacio específico, una semana, perdón, no, una mañana como espacio específico para trabajar ciertas temáticas que por ahí ellos creían que era más propia. Bueno, se trabajaba de a 2 talleritas, yo estaba con mi compañera, mi otra tallerista, había había capacitaciones en las cuales estuve de a 2, otras de a 1, que estaba sola, eso depende de cómo nos organizamos con los grupos, la cantidad de talleristas disponibles, etcétera. Y claro, estábamos en el nivel primario, trabajando con el nivel primario, estábamos en Córdoba y la provincia había pedido que en algún momento de la capacitación, o una mañana o una tarde, hagamos un lugar específico, demos un lugar para que las escuelas especiales se reúnan para trabajar ciertas temáticas. Y como me parece que sí se trata de eso, ¿no? Se trata de trabajar con los hechos que irrumpen y con tratar de desestructurar un montón de cuestiones que estaban ahí dando vueltas. Una estrategia que nos dimos y que fue como de alto impacto porque no lo esperaban y que fue interesante, es que bueno, en ese circuito de los 3 días todo transcurrió en forma esperado. Cuando vamos a dividir al grupo entre las escuelas regulares y las escuelas especiales, la tallerista para las escuelas especiales era mi compañera y la tallerista que se quedaba trabajando con las escuelas regulares, lo que faltaba de trabajar en función al esquema que nos habíamos propuesto, fui yo. Y claro, era como el comentario, ¿cómo la tallerista ciega no se quedó con las escuelas especiales? Qué raro, que seguramente tenía un montón para aportar. Y bueno, esto tiene que ver con, ESI nos desafía a estas cuestiones, ¿no? A que todas las personas tenemos que estar preparadas para poder hablar de todas las temáticas, de, de toda la diversidad en cualquier momento, que podemos justamente hablar libremente, que circule la palabra y que esto sea un aprendizaje. Así que fue muy, muy interesante, por eso lo cuento. Luego también tuve experiencias muy interesantes en este apoyo de pares con Meta, el movimiento Estamos Todos en Acción, que es un movimiento de jóvenes con y sin discapacidad, entre los cuales una compañera y yo acompañamos un poco a la fundación de Meta Argentina, y donde realmente el apoyo de pares era como lo que distingue, y es lo que distingue a Meta, ¿no? Que eso lo trabajamos mucho porque queríamos construir una militancia diferente y porque nos parecía interesante la palabra del par. Por eso también preparamos y llevamos adelante proyectos donde armábamos materiales acerca de la convención hechos por jóvenes para jóvenes, porque nos parecía que esto del acompañamiento y que los sistemas de apoyos no tengan que ver con la verticalidad y que no tengan que ver con que te digan lo que tenés que hacer, decir, con que simplemente tengan el lugar de estar por arriba de la persona que va a ser apoyado, asistido, acompañado.
nos parecía una vuelta de tuerca interesante en materia del sistema de apoyo. Y habíamos tenido y seguimos teniendo muy, muy buenas repercusiones. Y esto de que resulta a veces poco entendible que el sistema de apoyos no solo tiene que ver con una persona que ayude en la comunicación o en los diferentes canales de expresión de la persona con discapacidad, es interesante porque el otro día me contaban un caso de una joven adolescente que fue a un centro de salud y que estaba pidiendo una ILE porque fue violada. Y claro, me contaban que esa joven había ido acompañada de otra joven y textuales palabras de otra persona que contaba la anécdota, ¿no? Y la joven que la acompañaba no parecía tener muchas más luces que la joven que estaba pidiendo la ILE. Porque les estoy diciendo, hablando y replicando en estos términos, porque a veces los profesionales sin darse cuenta hablan en estos términos, ¿no? Y ahí nos dio pie también a reflexionar de qué importante es volver a este concepto de que el apoyo de pares también no solo es un apoyo técnico, muchas veces puede ser un apoyo emocional, y que si esa par para esa adolescente fue la posibilidad que ella vio para sentirse sostenida, para poder comunicar esa situación y poder solicitar ese acceso a esa ILE, realmente toma el mismo sentido y cumple con la misma función que si hubiese ido con un apoyo técnico. Y de eso se trata también el hecho de construir la autonomía en una persona con discapacidad, sea en el ámbito educacional, en el ámbito de la salud, etc. Perdóname, Caro, que te interrumpa. Mil Sí. disculpas por interrumpirte. Son las 8 menos 10 y tenemos que ir cerrando Sí, justo, tal cual. el conversatorio. Cierro simplemente contando que desde Ready, que estamos con el proyecto Desear, las mujeres con discapacidad de todo el país siempre hablan de que es muy importante ESI para las mujeres con discapacidad, porque muchas de ellas han crecido sin ese aporte y realmente creen que eso hace que estén enfrentándose a muchísimas desigualdades profundas, por lo cual celebro este espacio y celebro que cada vez haya más ESI para personas con discapacidad. Muchas gracias y perdón por la extensión. No, gracias a vos, Muchas Caro. gracias, Caro. Muchísimas gracias. No, el único problema que tenemos es el institucional, que el Zoom lo tenemos pedido por determinada cantidad de tiempo, pero la verdad es que está tan interesante como para poder seguir. Y seguramente con Paula compartimos que además la riqueza de lo que hayan estado comentando. Pau, si querés, entre Mirta y Andrés leen brevemente los comentarios y vos cerrás con alguna reflexión como habíamos quedado, ¿te parece? Como Sí, para cómo no, yo juntar un poco solamente las dos tengo... cosas. Sí, yo solamente tengo una o dos ideas para comentar de formación docente en función de lo que dijeron Caro y Lux y listo. Así que si quieren leemos algunos comentarios y cerramos con eso. Bárbaro. ¿Les parece, Andrés y Mirta? Esperame, Silvia, que me cambié de lugar, estoy conectando todo de vuelta. Ah, bueno. No, lo podemos hacer con Mirta nosotras, no hay ningún problema, Andrés. Al principio había muchas reflexiones que hacían. Bueno, hay además muchísimos agradecimientos, felicitaciones que queremos compartirles porque les vamos a decir en términos generales muchos comentarios de agradecimiento, de situaciones similares vividas, de empatías, digamos, comentarios como por ejemplo, las barreras las pone la sociedad, construyen las barreras desde la discapacidad y no desde la capacidad de la persona,
Soy acompañante no docente y lo que plantea Paula lo vivo a diario, sumado a la necesidad de resultados y productividad de los niños sin preguntarse qué es lo que se integra. María Claudia dice que los temas del día son indispensables para ser abordados en la escuela de hoy. Sí, dice también que, por ejemplo, Lourdes dice que muy interesante la charla y las experiencias compartidas por Luz y Carolina, y la deja reflexionando sobre muchas prácticas a deconstruir, tanto en uno mismo como en las instituciones de las que formamos parte. Muy interesante las 3 exposiciones, una hermosa oportunidad de poder escucharlas, es muy revelador también. Estoy leyendo acá un comentario que pusieron: el cuerpo funciona como plataforma pública de opinión. Perdón que interrumpa. Quisiera saber si hay alguna posibilidad, sé que están con el tiempo, de hacer una pregunta. Es por ahí un poquito largo para escribirla en el chat, ¿puede ser? Sí, Paula. sí, ¿Sí? adelante. Yo soy profesora de prácticas del lenguaje y trabajo en una escuela que trabaja con los llamados alumnos integrados, ¿no? Muchos. Tengo en este momento en primer año 8 y bueno, los que fueron pasando a segundo van quedando. Yo trabajo con proyectos para todo el curso, ¿no? En este momento, bueno, se complica un poco más, pero el año pasado trabajé con el proyecto de la mitología en las artes. En principio para que fuera interdisciplinario, con algún acompañamiento de algunos docentes, pero después lo que se logró es esta red de la que ustedes hablaban del apoyo, ¿no? Como entre pares, por habilidades diferentes que tenían los chicos, a partir del dibujo, los videos, los audios, poder entre ellos acompañarse siempre desde la ESI. Yo trabajo desde ese lugar cada uno de mis contenidos. Pero lo que sí puedo ver es que esta estigmatización es de parte de los adultos. O sea, es muy complejo trabajar en una escuela, la escuela es pública, donde los adultos constantemente los están estigmatizando y no los sacan de ese lugar de los diferentes. He tenido arduas peleas con esto, pero la verdad que quisiera, sí, más herramientas. Me encantó la exposición, la verdad que es muy enriquecedora. Si podrían recomendarme bibliografía o ver de qué manera se puede abordar para que estos alumnos llamados integrados, bueno, integrados como decía, ¿no? ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es? Si partimos de una normalidad, bueno, entonces eso, si podrían por ahí darme algunas herramientas más. Sí, me permito avanzar sobre tu pregunta, porque ya a las 8 en punto me tengo que retirar del Zoom y voy a utilizar un poco esa pregunta que vos hacés, Paola, para también retomar 2 cositas que me interesan, que me parece que pueden sintetizar un poco y que pueden ser herramientas conceptuales para los futuros y las futuras docentes, los futuros docentes. Normalmente integración es en realidad coexistencia. Coexisten las diferencias, pero eso no quiere decir integradas. Yo puedo tener miles de diferencias categorizadas de miles de maneras en las aulas, pero no quiere decir que la coexistencia garantice la integración o que la coexistencia garantice la interdependencia o que garantice esos lazos comunitarios que hacen posible que esas diferencias se enciendan, devengan y su singularidad no se vea apagada. Entonces a mí me parece que hay como 2 líneas conceptuales bien interesantes como para un docente en formación. En primer lugar, en relación a la discapacidad y a la diversidad corporal, existe una retórica de la superación personal, una retórica de vos podés, es como si el vos podés es el nuevo vos debés, ¿no? Antes se decía tú debes, ahora se dice tú puedes. Bueno, desde el momento que el tú puedes se convierte en una especie de exigencia individual, hiperindividualizada a cada uno de
de los estudiantes se convierte en una norma violenta. Entonces me parece que hay que un poco salir de la retórica de la superación individual. Es una retórica muy común, establecida en todos, por ejemplo, los productos culturales en donde aparecen personas con discapacidad. Las personas las vamos a ver siempre luchando contra su propio límite, luchando contra su propio cuerpo, tratando de trascender esa diferencia que les es constitutiva como si fuera un problema de ellos y de sus cuerpos, cuando en realidad es un problema de lectura social de sus cuerpos. Entonces, corrernos completamente de la retórica de la superación individual, de miren cómo supera su propio límite y ahora le damos un premio porque superó su propio límite. Todo eso es reproducción del fascismo corporal. Y en segundo lugar, me parece bien interesante que empecemos a ensayar narrativas positivas en relación a los cuerpos diversos y a la diversidad corporal. Para poder constituir en la diversidad corporal cuerpos deseables, cuerpos eróticos, donde el erotismo, la deseabilidad de las personas, la sexualidad de las personas sea un bien común, necesitamos erotizar esos cuerpos, necesitamos construir narrativas en donde esos cuerpos tengan historias vivibles, historias que podríamos tener todos. Dejar de pensar en los cuerpos de la diversidad corporal como otras historias. Que esas otras historias sean todas las historias, digamos. Me parece que ahí hay dos puntas interesantes porque permiten tener claro qué cosas no quiero decir y qué cosas sí quiero decir. Como para esquematizar un poquito en relación a qué debería ser un docente en el aula, qué podría ser un docente en el aula ante la diferencia o esto de les niñes integrades. Nada, quería cerrar un poquito con esa idea. Muchas gracias. Maravillosas dos puntas que darían para la próxima conferencia. Maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, Paula, Caro, Luz. No sé si Luz o Caro quieren hacer alguna reflexión final. Si alguna persona más quiere abrir el micrófono y preguntar algo más, tenemos los últimos minutos, estamos más que felices de que estemos todos aquí. Mañana volvemos, por supuesto, con Feminismo Territorial Mapuche. Ahí Mariela creo que levantó la mano. No sé si querés. Bueno, vamos. Acá, ahí se escucha, ¿no? Sí. Buenas tardes, sí, ¿cómo están? Yo quería hacer un comentario respecto a lo que decían de el visibilizar, cuando se pone el ojo, digamos, sobre la persona con discapacidad, ¿no? A mí me pasa, yo trabajo en un centro que brinda prestaciones de apoyo y terapéuticas, digamos, a personas con discapacidad, niños y adolescentes, y me pasa en las reuniones con las escuelas últimamente mucho, con algunas, gracias a Dios no, pero con otras lamentablemente sí, que empiezan a prestarle el ojo y a ponerle el ojo a ese niño en particular cuando hay un equipo que lo empieza a contener. Cuando hay alguien que empieza a escuchar a esa familia, cuando hay un acompañante ahí de lado dándole una mano, dándole la explicación que necesitaba extra, el apoyo extra que se necesitaba. Me pasa mucho que me encuentro con la escuela que por ahí ni lo conoce, que no lo registró en todo ese tiempo. Con esto me quedo, con lo de la mirada. Como que siento que lo empiezan a ver cuando alguien más lo empieza a incluir de verdad, digamos, cuando sus propios compañeros lo incluyen, cuando alguien le da la asistencia que necesitaba, cuando la familia se siente contenida, tal vez en otra institución que no es la escuela, que puede ser así, un centro o un terapeuta en particular o el acompañante. Lamentablemente esto me pasó mucho y siento eso, como que por ahí se olvidan porque hay un equipo detrás que se ocupa de ese nene y en algún momento, cuando ya este nene se lo empieza a ver, como que ahí la escuela lo ve. Perdón. Sí, habría que pensar ahí los niveles de tutelaje, ¿no? Digamos, ¿qué quiere decir? Que lo empiezan a ver recién cuando hay todo un conjunto de personas que empiezan a enunciar una voz en torno a ese niño. Entonces, necesitamos los apoyos, necesitamos la estructura, pero no necesitamos que la estructura hable por la subjetividad sobre la que está instituyendo la estructura. Entonces, esa tensión es una tensión
política, ético-política y de horizonte general pedagógico, que es muy difícil de instituir en el momento mismo en el que se está dando, pero que es un acuerdo que hay que construir con quienes, con quienes estamos trabajando. Me parece que hay algo acá en relación a que una sola en la escuela intervenir con estas perspectivas es imposible. No se puede intervenir sola haciendo ESI, no se puede intervenir sola pretendiendo hacer una pedagogía de las interdependencias, no se puede estar sola pretendiendo instituir otra mirada sobre los cuerpos, porque no lo vamos a lograr. Entonces hay algo previo a las prácticas personales de los docentes, que es crear acuerdos institucionales sobre cuál es el marco conceptual con el que vamos a leer los cuerpos de los pibes y nuestros propios cuerpos. Me parece que ahí también hay una tarea docente en relación a la institucionalidad, que es que no es que el docente solo o sola va a desarmar toda esa estructura social. Eso no existe. Lo que existe es la posibilidad de poner en crisis o de conflictuar esas representaciones existentes y de proponer diálogos y crear espacios de reflexión para crear consensos institucionales en torno a cómo vamos a trabajar con los cuerpos en general, los cuerpos sexuados y la diversidad corporal. Como que hay un paso previo. Después, cuando están instituidos los mecanismos se establecen, se endurecen y desarmarlos no se puede hacer sola. Claro, y en sentido de esto de lo que vos decís y lo que estaban explicando antes, esto de la importancia de ver la red también, como terminar con ese paralelismo que también se repite mucho de van en paralelo como si nunca se pudiese tocar salud y educación, como si ese nene fuese uno para salud y otro para educación, digamos. Tienen que sí o sí confluir y trabajar en equipo y no sé, estos nenes en general, por ejemplo, tienen muchísimos terapeutas y muchas personas que hablan sobre ese cuerpo también. Y entonces digo, si esa gente no se pone a trabajar con la docente y con la escuela y con la familia, si eso no se arma como una red, esto de que salud y educación van en paralelo no existe en la vida real. Ese nene Y es muchísimo más complejo, me parece, es muchísimo más complejo y creo que no nos da el tiempo ahora como para explayarnos. Es muchísimo más complejo esa red, porque esa red también es de dispositivos de disciplinamiento. Entonces habría que también enmarcar qué pasa ahí, no en esa supuesta red, ¿no? De acompañamiento. O sea, ¿es de acompañamiento o es de normalización? Yo creo que eso abre un montón de otras preguntas que nos tenemos que hacer en el quehacer docente y profesional. Excelente. Sí, yo también pensaba en ese mismo sentido de lo que ustedes nos proponían con respecto a lo que es la autonomía de las niñas, los niños, las niñas y adolescentes y lo que es la autonomía docente. Y en ese sentido me parece que también las praxis colaborativas son como indispensables en este tema y las redes entre pares, esas mismas que deberíamos ayudar a construir a nuestros niños, niñas, niñas, también las tenemos que aprender a construir entre nosotros. Si no, es como una lucha titánica que seguramente no conduce nada más que a frustraciones de una persona en particular. Bueno, chicas, gracias enormes por el espacio compartido, por el tiempo. Siguen llegando comentarios, felicitaciones, agradecimientos. No sé, Mirta y Andrés, si hay algo más en particular que quieran leer. No. Muchos agradecimientos y ahí, por ejemplo, Viviana dice que las barreras las pone la sociedad, construyen las barreras desde la discapacidad y no desde la capacidad de la persona, ¿no? Y después hay otro de Luisina que dice, soy APND y lo que plantea Paula lo vivo a diario, sumado a la necesidad de resultados y productividad en esos niños, sin preguntarle qué es lo que se integra. Por ahora creo que estamos. Bueno, la propuesta es a seguir. Y yo como nuevo digo que me encantó la charla. Bien, Andrés. Agrego. Bueno, por mi parte solo despedirme, ya saben que hablé hasta de más. No. Así que muchas gracias por la posibilidad de compartir este espacio con ustedes, que también aprendí muchísimo. Y bueno, estamos ahí al habla para futuros encuentros. Seguimos, Caro, porque además seguimos en contacto con Reddy.
Bueno, gracias Luz. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pau. Adiós. Gracias, Muchísimas Caro, gracias por la muchísimas invitación. Gracias, y gracias a todas y todos. Y nos vemos mañana a las 18. Gracias. Adiós. Adiós. Chao, chao. Chao, muchas gracias a todas. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao Manu, hasta mañana. Chao, chao, muchas gracias. Gracias. Chao, chao Andrea. Siempre me gusta quedarme a mí hasta el final. Sí, hasta que se van todos y todas. Sí. Ya hay gente que empezás a distinguir, ¿viste?